que Paraguay recibe al Papa. Por eso, pero esa, por un lado, en este momento y en esta coyuntura, ya voy a hoy me el sector, desde el presidente Carter, la mayoría de los parlamentarios, la oligarquía, hoy han nucleado en la UIP, FRINCO, ARP, FECOPRO, o defender un modelo de Estado, un modelo económico basado en el latifundio, la agroexportación, la narcopolítica, la mafia organizada, la especulación financiera y sobre todo en este momento, hoy empeñar y hoy como la profundización de este modelo económico y la entrega de todos los recursos que al sector privado a través de la ley de alianza pública-privada. Y otro sector, tanto el campesinado, los trabajadores, los bañadenses, el pueblo en su conjunto, hoy en permanente lucha en defensa de los intereses históricos y sobre todo en defensa de nuestra soberanía. PAP, dos sectores en este momento hoy en lucha permanente y en permanente acción en nuestro país. Cada vez más este modelo latifundista, agroexportador o avasallado comunidades campesinas, comunidades indígenas, o expulsada a nuestro pueblo de sus comunidades, o envenenado con millones y millones de litros de agrotóxicos en nuestros suelos, nuestras aguas, o contaminar el aire, las aguas, y algo del Papa, que son elementos fundamentales y que tomamos ya vivir como ser humano. Actualmente en nuestro país hay problemas gravísimos y sobre todo para el campesinado, para los pueblos indígenas. Ese atropello o sufría de parte de los latifundistas y los agroexportadores. El presidente Carter en su informe de que Paraguay o producir para alrededor de 80 millones de personas alimentos, pero Paraguay de casi el 50% de la población paraguaya hoy en la extrema pobreza, un cuarto de la población en la extrema pobreza. Más, la concentración de tierra hoy es reducida en pocas manos en nuestro país, gracias a este modelo económico. El 85% de la tierra hoy en manos del 2,5% de los propietarios. A cada vez más hoy es reducido. Y cada vez más campesinos sin tierra y expulsión del campesino de sus comunidades. Por otro lado, en nuestro país, en este momento, sobre todo con el actual gobierno, agresivamente ocacuada la violencia del Estado contra el pueblo. Carter en su informe en el Parlamento de que la fuerza de tarea conjunta ha cumplido su responsabilidad y su función. Ambas eloicoa, zozobra, atropello, asesinato, represión, violencia, terrorismo de Estado, véalo de transfería o en el campo. En la Federación Nacional Campesina Obrero Huereco, solamente en estos últimos años, en lucha contra la fumigación, contra el envenenamiento, contra el avance de los ojeros en las comunidades, más de 200 compañeros y compañeras imputados, algunos con orden de detención, con juicio oral, otros con medida alternativa, en diferentes situaciones judiciales, que es una forma de persecución contra el campesinado o luchado a defender a las comunidades. Y si nosotros nos preguntamos ¿a qué país es que viene el Papa? Tenemos que decir que viene a un país que en los últimos tiempos el Estado sufre una infiltración de lo que es el narco. El presidente Horacio Carter, que ya es de público conocimiento que está ligado al narco y al contrabando también. Tenemos un narcoparlamento que responde fielmente al Poder Ejecutivo
que hace que el comercio ilegal, el comercio ilícito también se agudice muchísimo más, principalmente con la venta de drogas, con el negocio sojero y con lo que es la ganadería, que está íntimamente ligada también al narcotráfico. Ahí es que nosotros vemos la expresión máxima del neoliberalismo en nuestro país. Nosotros queremos decir a qué país es que viene el Papa. Bueno, nosotros lo que decimos es que al menos en el Mañado Sur nosotros estamos en lucha permanente y estamos en resistencia. Hoy ser pobre en Paraguay es ser portador realmente de la falta absoluta de acceso a un derecho humano fundamental como es el acceso a la justicia. ¿Cómo nos cuesta apuntar al Poder Judicial? Porque parece que es una cuestión así tan abstracta, que solamente si nos toca a nosotros en un proceso. Y no es así. El Poder Judicial es el responsable de que en este país no reine el Estado de Derecho. Que en este país no sea el concepto de que gobernantes y gobernados estemos sometidos a las leyes, sea simplemente una expresión de deseos. Hoy la realidad es otra. Hoy la realidad es que la justicia discrimina. Hoy la realidad es que la corrupción impera en las instituciones públicas y no existe sanción para los delincuentes de cuello blanco. Esa es la realidad. La realidad es que no existen políticas carcelarias que nos brinden la posibilidad de soñar con la reinserción social y con el cumplimiento de las penas. La realidad es que si visitamos Tacumbú, vamos a encontrar lleno de personas privadas de su libertad por hechos bagatelarios, económica, pero no vamos a encontrar a ningún malversador de fondos públicos hoy en los recintos de las penitenciarías de nuestro país. Es por eso que como sociedad, y es por eso que hoy como propuesta, queremos decirle al Papa Francisco que él recibe un país sin justicia. Queremos decirle al Papa Francisco que hoy la dictadura no se fue del Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial está gobernado en su mayoría por personas que siguen a rajatabla el régimen de Alfredo Stroessner. Y esa es la realidad. ¿Cómo vamos a tener una justicia diferente cuando las personas que nos administran son personas que se reinventaron en democracia? Porque esa es la realidad hoy del poder. Varios ministros de corte fueron jueces en la época de Stroessner. ¿Cómo vamos a pedirle a esa gente tan limitada, moral, intelectual y tan poco comprometida con la democracia que haga una justicia diferente que llegue a la gente y por la gente? Hoy la gente que no tiene dinero no tiene justicia y esa es la ecuación. No lo decimos nosotros, lo dijeron estudios de organismos internacionales que nos sitúan como el tercer país con la peor justicia del mundo. Esa es la realidad de la justicia paraguaya. Las nuevas formas de instalar la dictadura en democracia es la calificación de perturbación de la paz pública y de resistencia. Hechos punibles que normalmente sufren y son imputados nuestros compañeros campesinos, nuestros compañeros indígenas, nuestros compañeros bañadenses, porque la nueva forma que encontró el Ministerio Público para decir cállate, todavía no estamos en democracia, es imputarnos un delito que se llama perturbación de la paz pública. ¿Qué forma de interpretar la paz pública tienen nuestros fiscales y nuestros jueces? ¿Qué forma tan limitada y tan averiada de no reconocer que esa paz pública o que esa manifestación o rebelión ciudadana es el uso de un derecho constitucional que es el derecho a resistir? El derecho a resistir los actos de opresión cometidos por autoridades públicas. No es perturbación de la paz pública, queridos amigos. Es el uso de una garantía constitucional que tenemos todos los paraguayos
paraguayos de rebelarnos contra los actos de opresión que sufrimos. Realmente, para hablar de la situación del Poder Judicial, no podemos dejar de mencionar al Ministerio Público, a la Fiscalía, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a otras instituciones que también en su circuito integran la administración de justicia. No podemos dejar de mencionar al Parlamento, que es el centro donde se eligen a los ministros de corte. No podemos dejar de mencionar que hoy el Parlamento elige a personas funcionales a los intereses económicos y políticos de grandes sectores cuando nombran a un ministro de corte. Esa es la situación de la justicia en Paraguay. Papa Francisco va a pasar la mano de nuestros verdugos cuando ingrese al Paraguay, pero confiamos que el Papa Francisco va a saber dar una lectura correcta de este debate, de esta propuesta de resistencia y de rebelión, de esta propuesta de compromiso, de una sociedad dividida. Decirle al Papa Francisco lo que el gobierno no le va a decir. Porque el gobierno le pinta al Papa Francisco un país de maquillaje, como este collar, de fantasía, que parece que vale mucho, pero que vale 15.000 guaraníes. ¿Qué país le va a recibir al Papa Francisco? Esa es la gran pregunta que nos hicieron. ¿Va a encontrarse con un país en guerra con su propio gobierno? El gobierno que actúa de sicario de transnacionales, de todas las estructuras de explotación capitalista que todos ustedes conocen y que son víctimas también de esa, así como yo y como todos los que estamos acá. Eso por un lado, y ahí entran todas las ramas todo el gobierno, los tres poderes que nos enseñan que existen, pero que todos para nosotros son un solo poder, que es el poder opresor, el poder explotador. Con eso se encuentra, y eso se traduce en impactos ambientales graves, que es el Chaco. Bueno, y eso se está destrozando, una operación muy rápida que dura horas en destruir una hectárea con máquinas pesadas, etcétera, etcétera. Ahí estamos tirando millones de años de evolución, estamos pasando eso, convirtiendo eso a desierto. Dura mientras rinda el capital que se invierte, después la tasa de rendimiento creciente baja y la gente abandona eso y nos deja un desierto. Y un país en que cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros se vierten entre 7 y 10 litros de agrotóxicos, de un cóctel que en realidad no sabemos qué es. Tenemos noción de algunas cosas que se usan. Por cada uno de nosotros alguien derrama de 7 a 10 litros por ciclo agrícola sobre el país. Ni se sabe cuánto, porque es tan barato es un agrotóxico, un veneno, que la gente compra y dice, no, si le pongo más me va a salir mejor. Ese es el gran consejo técnico que dan los grandes científicos de las multinacionales. Yo, a ojo de buen cubero, calculo que hay entre 500.000 a 1.000.000 de compatriotas refugiados ambientales, refugiados, refugiados del proceso de expansión agrícola, por el lado de los cultivos, de las mercancías, de las materias primas, soja, maíz, todas cositas transgénicas y venenosas. Hay proyectos muy serios de atraer inversiones que las van a poner justo acá en nuestras narices. Eso es lo que pretenden. Estas cuestiones de maquila, estas cuestiones de electrointensivas que se están situando sobre la línea de transmisión de 500 kV, que van a tener sus propias plantitas subestáticas para transformar para hacer el cambio de potencial ahí. Están
tanto los efluentes como los residuos, los desechos de esas empresas son muy ricos en veneno, en dioxina, en furanos, en todas las cosas que nosotros en nuestra vida tratamos de evitar y que pagamos miles y millones por tratar de tener una vida limpia. Este es el país con la tasa de enfermedades respiratorias infantiles la ciudad más alta, con ese porcentaje más alto. Así que obviamente está pasando algo bastante pernicioso ahí para los chicos, para nuestros hijos, para nosotros mismos. Habla de que tanto la tierra como la sociedad están enfermos. Y están enfermos porque tienen un rumbo que todos nosotros también estamos empujados hacia un rumbo que no lleva a esta enfermedad. Y este rumbo que vivimos, hemos visto, es excluyente, unidimensional, ¿qué más? Egocéntrico y antropocéntrico. Y el Papa nos abre una visión que es holística, que es la visión que nació en este continente latinoamericano, que es la visión indígena, que también es la visión franciscana, porque es la visión profundamente humana, que nosotros hemos fragmentado tanto en nuestra realidad que no la podemos recomponerlo, y eso nos ha hecho enfermos y nos ha reducido también nuestro concepto y nuestra visión y sobre todo nuestro sentido de vida. El grito de la tierra es el grito de los pobres y el grito de los pobres es el grito de la tierra. Esto va unido. Lo social y lo ecológico es una sola cosa. ¿Y cómo salir de allí? Como nosotros estamos forzados y encajonados en una sola visión que es tan estrecha y con un horizonte tan corto, él nos invita a abrirnos y unirnos otra vez, porque nosotros tenemos que relacionarnos con todas las criaturas, porque nosotros no somos el centro, los seres humanos no somos el centro, sino la vida es el centro. Y entonces en la vida, si nos relacionamos, la vida en sí no es una suma de individuos tampoco, sino es una trama en que unos necesitan a otros y todos nos necesitamos. Salir de nuestro egocentrismo, antropocentrismo y ver al otro, la grandeza del otro, la belleza del otro, para con alegría relacionarnos con ellos, con todos en la gran diversidad, para formar esta, como dice, sagrada trama de la vida. Y esto sería nuestra verdadera tarea, misión, y también sería nuestra felicidad. El Papa llega también en un momento muy interesante de nuestra América Latina y el Caribe, en donde nuestros pueblos, en este proceso de resistencia, se descubren con realidad y con fuerza y con mística la posibilidad de recuperar nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestros recursos estratégicos, naturales, y por supuesto también de contribuir a resolver con otros pueblos los problemas que afectan hoy a la humanidad. Y lejos de pensar que vendría a reforzar
el poder de la oligarquía, de los corruptos y de las frivolidades. Por el contrario, quizás viene también como portador de nuevos aires frescos. Entonces hay un ritual que permite que esta sociedad oligárquica, liderada a su vez por una burguesía no solamente corrupta, una burguesía mediocre, de una gran mediocridad. Que entonces también pues disfrutan de los beneficios de la circulación de las mercancías. Entonces tenemos una constitución, a la cual todo el mundo hace referencia. Entonces da la impresión de que hay un país legal, por eso funciona. Pero sin embargo la eficacia de esa legalidad, en el marco del derecho, funciona de una manera ilegal. La élite que maneja este sistema hasta ahora ha demostrado una gran capacidad de hacer combinaciones extrañas. Reivindica la soberanía del pueblo mientras al mismo tiempo en representación del pueblo desarrolla políticas de expropiación, de despojo y de destrucción. Se asume como representante del pueblo, por eso se implementa elecciones y dicen que esa es la democracia. Cuando cualquiera que lea un texto podrá darse cuenta que un proceso electoral no tiene nada que ver con la democracia. La democracia es otra cosa. Tercero, condena a miles y miles de paraguayos. No hace falta ir al campo, tenemos aquí en el bañado. Y cada 5 años después de este despojo y de esta miseria humana, lo transforma en ciudadano libre e igual para que vaya a depositar su voto. Y todo el mundo va corriendo a depositar su voto, no sé por qué razón. Y ahí salen los representantes. Se habla todos los días del pueblo soberano y resulta que cada vez esto se parece más a una república colonial. Así como hay varias versiones del término pueblo, unos interpelan al pueblo electoral, entonces el pueblo va y vota, ¿eh? Y por supuesto ahí están los representantes, legítimamente electos según las reglas del código electoral. Así aquí también vemos que hay otro concepto de pueblo. Un pueblo desde la sociedad. Un pueblo que resiste, que tiene fuerza, que tiene convicciones. Y creo que ese es el pueblo que le interesa al Papa Francisco. No el pueblo desde la frivolidad política, sino este pedazo, este núcleo de pueblos, de semillas, de compromisos, de esfuerzos, y recuperar esta fuerza potencial que muchas veces nos impide visualizar y nos mantiene fragmentados. Y esa fragmentación es lo que permite la base de sustentación del funcionamiento del sistema. Por la situación socioeconómica un poco de nuestro país. A grandes rasgos, lo que podemos decir muchas cosas, pero si hay un rasgo que caracteriza a nuestra sociedad paraguaya actualmente es que es una economía, es una sociedad de enormes contrastes. Es una sociedad donde los contrastes son groseros, son chocantes, son extremos, entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.
la desigualdad que existe en nuestro país y que tiene que ver con la pobreza que existe en nuestro país, se expresa en un montón de situaciones, de aspectos. Me refiero a tres situaciones muy concretas. El caso de Marinacue, el caso de las tierras en disputa, ¿verdad?, en Curuguaté, donde fue la masacre de hace 3 años. Habían 100 familias campesinas luchando por 2.000 hectáreas de tierra. Con una familia heredera del régimen estronista que tenía en el mismo lugar 55.000 hectáreas. Tiene en el departamento de Misiones casi 60.000 hectáreas y tiene en el Chaco otras 35.000 hectáreas. Ese conflicto ejemplifica, digamos, la extrema polarización entre unos y otros, ¿verdad? Hoy las familias de los sin tierras siguen siendo sin tierras y aquel que tuvo esa cantidad de tierra sigue cultivando soja, ganado, entre otras cosas, y están en disputa 2.000 de las 100 y tantos mil hectáreas de esa familia. Es un caso muy representativo de los extremos. Otra imagen de los extremos de nuestro país representó el fenómeno de la inundación de los bañados, de las zonas inundables de Asunción, porque se dio en un momento donde el gobierno hablaba de la reducción de la pobreza. Las cifras que la pobreza cayó, disminuyó en 2 años de forma importante según las cifras, ¿verdad?, de la estadística. Y en ese momento empieza a subir el río y los pobladores de los bañados de la Chacarita empiezan a salir, ¿verdad?, de sus comunidades por el avance del agua y empiezan a poblar las veredas, las plazas, los patios baldíos, los paseos centrales, en una situación de precariedad extrema, sin baño, sin agua, sin condiciones mínimas de vida. Y parecía una venganza de la historia, una ironía, ¿verdad? Cuando se hablaba de reducción de la pobreza se hacía visible en todos lados, ¿verdad? Era una cuestión muy paradójica, ¿verdad? No, acá están y en este país hay mucha gente pobre y mucha gente que necesita, y es ridículo hablar de que se está reduciendo la pobreza y la desigualdad también, como suele decir el gobierno. Y una tercera imagen de la desigualdad lo vemos todos los días al transitar por la ciudad, ¿verdad? Los semáforos. Los semáforos nos permiten ver la conjunción de niños descalzos, ancianos, bebés, muchos indígenas pidiendo limosna, limpiando el parabrisas, y la solidaridad de algunos, la caridad de algunos y el odio, el desprecio de muchos desde los vehículos, ¿verdad?, en cada semáforo. Y bueno, los hijos e hijas del mismo país y de la misma época, unos dentro del auto, otros fuera, viviendo en planetas diferentes, viviendo en planetas radicalmente diferentes, habiendo nacido en el mismo país y en la misma época, ¿verdad? Esas imágenes son resultado de un modelo económico y político, ¿verdad? El modelo que estaba vigente en Paraguay, un modelo agroexportador de materias primas, fundado en la concentración de la tierra extrema en un pequeño sector, un modelo que no ha desarrollado una industria, un proceso de industrialización, sino somos exportadores de materia prima de bajo valor agregado. Hay un oligopolio en materia económica, los bancos son un oligopolio financiero, las agroexportadoras como Cargill son un oligopolio, las que venden semillas, agroquímicos, los frigoríficos, 6 frigoríficos manejan toda la exportación de carne del país. Entonces hay una economía extremadamente concentrada en pocos actores y una exclusión mayoritaria de la población paraguaya que no encuentra su lugar en su propio país, está excluida de las actividades productivas. Ese es un pantallazo un poco de la situación económica del Paraguay. Realmente en Paraguay muchos están mal, sufren a veces hambre, a veces falta de educación, de medicamentos, y otros están muy bien. Hay algunas personas que si le preguntamos cómo está la economía hoy, le va a decir está muy bien, estamos ganando mucho dinero y sabemos quiénes son. Son los ganaderos, sojeros, banqueros, empresas constructoras. Y quería profundizar un poquitito en este punto. ¿Quiénes son aquellos que gobiernan este país? ¿Quiénes son aquellos que defienden este modelo económico tan excluyente que genera tanto dolor a tanta gente? ¿Quiénes son los que fanáticamente lo defienden y lo reproducen y lo conservan en el tiempo?
Porque en toda sociedad siempre hay una clase, un sector que dirige la sociedad, que ejerce una hegemonía sobre el resto de la sociedad. Generalmente el sector empresarial. En términos liberales sería una élite económica. En términos marxistas sería la burguesía, o la oligarquía, o el empresariado. En Paraguay, ¿qué burguesía, qué empresariado, qué élite dirige este modelo económico? Y lo profundiza, porque decide profundizar sus aspectos más nocivos, ¿verdad? Aprueba la ley de alianza público-privada para seguir achicando el Estado, para seguir entregando espacios del Estado al capital privado. Decide profundizarlo por la vía del endeudamiento con los bonos soberanos para no aumentar los impuestos. Y bueno, va cargando la pesada carga de la deuda sobre toda la población. Hoy el Paraguay es gobernado por en términos de un compañero, Idilio Méndez, por los herederos de Stroessner. Hoy tenemos un gobierno, el de Horacio Cartes, que es un genuino representante de esa herencia. O sea, son sectores poderosos económicamente, que han sido denunciados en innumerables ocasiones por actividades ilícitas, no solamente el presidente Horacio Cartes, sino muchas otras personas vinculadas al gobierno. El propio presidente hoy del Congreso Nacional es hijo, ¿verdad?, de un colaborador cercano de Stroessner. Pero no solamente ellos, hay una gran cantidad de empresarios que se enriquecieron durante el estronismo de forma fraudulenta a costa del Estado paraguayo, a costa del pueblo paraguayo, porque se agarraron la tierra, el dinero, las obras, etc. Y hoy gobiernan con esa lógica, la lógica de la corrupción, de la impunidad, la lógica de la evasión, de no pagar impuestos, no permitir que suban los impuestos, la lógica de la deforestación masiva, la lógica de la contaminación, de la destrucción ambiental. Y bueno, es difícil pedirle otra cosa a un sector empresarial vinculado al sector político que tiene estas características, que se formó en base al robo, a la mafia, y hoy es mayoritario en los círculos de poder, en el poder legislativo, ejecutivo, en el poder judicial y en los gremios empresariales también, como la ARP, la UGP, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa burguesía fraudulenta, esa frase la acuñó Juan Carlos Herque en 1975, no yo. La burguesía fraudulenta paraguaya es la que va a recibir al Papa, le va a abrazar, le va a estrechar la mano, se va a sentar enfrente de él y bueno, le va a pintar el país de maravillas, que es realmente de maravilla para ellos, pero para el resto de la población es un calvario desde hace décadas. Y bueno, ojalá que podamos seguir construyendo conciencia en base a estos espacios. El país que lo va a recibir surge el 21-22 de junio del 2012 con el golpe de Estado. Teníamos antes un gobierno que estaba haciendo un gran esfuerzo para sacar del carril a este modelo que tanto se cuestiona. Sin embargo, aquel golpe de Estado parlamentario, criticado por uno de los juristas que yo respeto mucho, Luis Carlos Clau, él dijo y calificó como un acto de barbarie, brutalidad y prepotencia de la Cámara de Diputados y Senadores al haber destituido al presidente constitucional de Paraguay. Pero hay más. Todos los países del mundo, casi todos los países, han repudiado aquel acto de destitución. Inclusive países del UNASUR, Mercosur, retiraron sus embajadores de Paraguay. Y dio una gran sorpresa cuando nos enteramos que los dos estados, países que
que reconocieron inmediatamente al nuevo gobierno que estaba construyendo o destruyendo el modelo que tanto criticamos y acceder de nuevo a este modelo tan criticado hoy fue Estados Unidos de América y el Vaticano, el Estado del Vaticano. Fueron los dos países o Estado y país que reconocieron a ese nuevo gobierno emergente que hoy estamos criticando. Y el Papa desconoce la realidad de Paraguay. ¿Acaso también no han participado? Porque hemos sabido que los obispos habían hecho mucho esfuerzo para conseguir la renuncia antes del juicio político, aquel del cual estoy hablando. Es decir, aquí creo que tenemos que poner en otra dimensión la discusión. En todo caso, pedir al Papa Francisco que nos explique, que nos explique por qué ellos acompañaron a este país que hoy visita para construir este modelo tan injusto, tan malo, tan concentrador de riqueza, tan ofensivo para todas las clases campesinas y las clases populares. Perdón, gracias. Yo soy de la organización Desde Abajo y quería contar solamente una cosita. Acá se habló muchísimo de la situación política, económica actual, de la desigualdad social, de la pobreza extrema. Me parece importante estos debates, es muy importante debatir y conocer, pero anoté unos 2 o 3 conceptos con los que me quedé para analizar y profundizar un poco más la situación, que tiene que ver con lo que decía el panelista cuando hablaba de lo ambiental. Estamos en guerra, utilizó la palabra y se me quedó marcada porque tal cual es así, estamos en guerra, ¿verdad? Y otra frase que utilizó el profesor que decía que esto se puede cambiar, es decir, que hay esperanza. Definitivamente que sí, ¿verdad? No quiero profundizar en lo que es la situación decadente de nuestro sistema, que tiene que ver con los 3 poderes del Estado, que representan toda la narcoganadería, la soja destructiva, la mafia, la prensa hegemónica mentirosa, sino que me quiero concentrar en la esperanza. Y la esperanza definitivamente tiene que ver con objetivos estratégicos puntuales del pueblo que quiere la transformación. Entonces, ¿qué no debemos hacer y qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Definitivamente no podemos solamente seguir escribiendo libros mostrando esta realidad. Es importante, pero no solamente eso. Tampoco podemos seguir solamente manifestándonos para sacarle a un corrupto para que entre después otro corrupto. Tampoco debemos hacer eso. O no solamente debemos hacer eso. Tampoco tenemos que confiar o tenemos que pensar de que marcando una X cada 5 años por hacer ese acto vivimos en democracia. Tampoco. No solamente hay que descartar o no solamente hacer estas cosas. Tampoco podemos pensar que como abogados presentando un escrito con un sello va a cambiar la realidad, ¿verdad? Ni mucho menos buscando y gastando todo nuestro esfuerzo para llenar cargos y ocupar espacios que hoy están en manos de otras personas, porque ocupamos cargos manteniendo el mismo sistema explotador y decadente del que hablaban las personas que exponían. No hacer solamente eso. Bueno, para terminar, ¿qué hacer, verdad? La compañera Abigail estaba hablando de la resistencia y la lucha. Definitivamente son 2 cuestiones fundamentales, ¿verdad? Resistir y luchar. Pero resistir y luchar organizadamente, ¿verdad? No podemos más luchar separadamente, no podemos más luchar para una cosita específica, sino luchar, formarnos políticamente, consensuar el modelo de sociedad que queremos, que creo que todos compartimos,
que no es otra cosa que una verdadera democracia a través de la igualdad social. Y desde ahí emprender con más fuerza la guerra, porque como bien decías, estamos en guerra, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿A qué me refiero con esto? A buscar el camino y el sendero de lo que dice la consigna que permanentemente decimos en las calles, ¿verdad? Luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Y siempre se piensa obrero y campesino y popular, somos todos, ¿verdad? El pueblo que está resignado en lo que es la educación, la salud, que está concentrado en unos cuantos pocos, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? La unión del campo y la ciudad con un objetivo claro, con un objetivo clarísimo y sobre todo con el ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, pero con el ejemplo que decimos con luchar, el ejemplo de los compañeros que están acá de la Federación Nacional Campesina, ¿verdad? Que tienen poder y que ese poder hay que transformarlo para llegar a conquistar algo diferente, pero desde abajo. Solo eso, gracias. Buenas noches. Celebrar este encuentro y este espacio de debate tan rico en diversidad. Quiero, como hizo Rodrigo, rescatar un poco lo que me parece más relevante de la síntesis, de cómo se describió, cómo se expresa este modelo en Paraguay con tanta perversidad, con tanta violencia. Luis expresaba la desigualdad, la inequidad y la distancia entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Marcial lo destacaba también cuando decía hay dos Paraguay, el Paraguay sojero y de la narcopolítica y el otro Paraguay. Katia decía no hay garantías, no hay Estado de Derecho. Miguel decía estamos en guerra. Es decir, la situación no se describe precisamente como una crisis política, sino como una tensión extrema de la población. Y Margot y Abigail le ponían rostro humano y describían con tanta claridad el dolor de las víctimas. Y me preguntaba, cuando escuchaba esas exposiciones, ¿por qué la población no se revela masivamente? ¿Por qué la población no se declara en desobediencia civil? ¿Por qué pagamos los impuestos? Y también entonces decía Jorge, ¿qué parte de cada uno habilita el sistema? ¿Qué parte de cada uno hace el juego? Y nos vamos a votar. O nos sentamos y pactamos con nuestros verdugos. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Cuáles son esas barreras? Decía también Rodrigo, los medios de comunicación expresan eso que necesitamos a lo mejor, que bueno, que está todo bien, pero no está bien. Y sabemos que no está bien, y sabemos la confusión, el desánimo, el golpe que padece la población en esta democracia tan fallida desde hace 3 años, mucho más que nunca. Y entonces decía, bueno, esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no nos rebelamos? ¿Por qué no vamos a votar? ¿Por qué hoy no salimos a decir, pero caramba, estas elecciones son una mentira? Y todos sabemos que son una mentira. Y sabemos que lo del Parlamento es una mentira y es un torniquete opresor. Y lo mismo sucede en cada juzgado de paz, donde hay que pagar para una exclusión cuando las señoras, ¿cuánto hemos acompañado a las señoras golpeadas? Que si no le dan la plata al juez de paz, no le excluyen al golpeador. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? Y bueno, y entonces, gracias también al compañero que decía, no nos sabemos cerca. Y esa es una apelación que dejo a este espacio y al Paraguay, que sabe, porque además Bergoglio, el Papa Francisco, sabe muy bien de qué estamos hablando. Entonces creo que la apelación más que a él es a la población. Sepámonos más cerca, desafiemos ese status quo, ese estar nomás, desafiemos con más preguntas, desafiemos con más confrontación. ¿Por qué no me animo a veces a decir, bueno,
hagamos tal cosa, o vamos por ahí, o hacer una propuesta, o hacer una convocatoria, crear un espacio, participar en el debate. En síntesis, hacer un poco más del lío. Bueno, gracias. Me siento como una laica comprometida, sin pertenecer a ningún grupo. Si me preguntan desde cuándo, desde siempre, nací así y así me siento. Entonces, en este segundo plano me vengo a hacer justamente esa queja contra el maridaje que hay entre nuestras autoridades políticas y de iglesia. Y ya dije que trata de esconder justamente a los indígenas, a los campesinos y a los pobres urbanos, léase bañadenses. A tal punto los esconde que ni siquiera fueron invitados para la reunión con los ¿cómo es que se llaman esto? Con los constructores de la sociedad. Que yo le hice llegar al monseñor y formamos un grupo para hacerle llegar a los obispos esta queja, porque así que saben ellos de que existe esta molestia ciudadana. Y cuando me llamaron para pedirme una vez unos datos del bañado, le dije, pero ¿por qué si hay gente tan especializada en pastoral social y demás? Pero es que la jerarquía eclesiástica llamó a un grupito nomás de oligarcas, por decir así, gente buena. Yo no digo que sea gente mala, pero que no entendía nada de nada. Entonces, hoy día le dije, así como hace 27 años, los constructores eran los partidos políticos, los luchadores, hoy día ¿quiénes son? Son los campesinos. Son los bañadenses que nos están, que están luchando, entonces aprovecho para felicitarles a ellos y decir que me pongo contenta de que haya unión, se está viendo una unión entre el campo y la ciudad, cosa que no se veía hace apenas 5 años, ¿verdad? Yo creo que el golpe del 22 de junio del 2012 a muchos nos despertó, nos hizo salir del letargo, digamos, en que estaba. Propongo, por último, que aquella foto que todos conocemos de los cascos azules resguardando una fumigación con un tractor enorme, que sea adherida a esto que le vamos a hacer llegar al Papa, porque me parece que esa imagen habla por sí sola. Gracias. Yo soy estudiante de acá, de la UCA, soy miembro de un movimiento estudiantil que se llama CREAR. Y para quedarme, digamos, en el rango de tiempo voy a leer más una necesidad de escribir. ¿Qué Paraguay va a encontrar el Papa Francisco? Como estudiante de esta universidad católica, me inclino a pensar que lo que el Papa va a encontrar es una universidad desconectada de la sociedad, concentrada primariamente en la maximización de las ganancias, incluso en el rendimiento de la propia educación. Una universidad que entiende como participación, imitando tal vez algo que sucede a nivel país en lo político, como un mero mecanismo que legitime la completa ausencia de los estamentos, tanto docentes, estudiantiles y funcionarios en la toma de decisiones de la orientación y la construcción de su universidad y educación. Por último y más importante, una universidad católica que olvida su misión cuando niega a los compañeros y compañeras del bañado el año pasado, en el momento de subida del agua, en el momento de emergencia, espacio en nuestro campus, y de nuevo este año le niega asilo a los compañeros acá en un simple tinglado que tenemos a disposición, ¿verdad? A una cuadra de la plaza, a compañeros y compañeras que estaban pasando días abajo de lluvia. O sea, esa es la institución, esa es la Universidad Católica que nosotros tenemos, y es muy importante recordar que la educación es un pilar más de todo este modelo del que hablaban casi todos los expositores, ¿verdad? Porque es el espacio de la privatización de la educación. Y la educación es fundamental, porque la educación construye sujetos del mañana y del presente para trabajar en la transformación real y efectiva de un país. Entonces, nuestra universidad lastimosamente está más comprometida con un modelo de mercantilización de la educación que en un modelo de educación que realmente genere futuras personas que puedan aportar a un país mejor. Entonces, básicamente, eso se va a encontrar Francisco dentro de una institución que, dicho sea de paso, por más que esté tapado ahí con blanco, es católica, ¿verdad?
pregonan tranquilidad, cuando no